Bienvenidos a todas y todos a esta octava sesión del seminario Hábitat Global que organiza el INVI, el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Mi nombre es Pablo Navarrete, soy profesor asistente del Instituto de la Vivienda y hoy, después de haber tenido invitados de distintas latitudes en nuestro seminario, volvemos a la localidad y tenemos hoy día la presentación del profesor Gabriel Fermer del Instituto de la Vivienda. La sesión durará 1 hora y estará dividida en 2 bloques. En el primero, Gabriel presentará 30 minutos, una presentación de uno de sus recientes publicaciones, y luego tendremos una discusión de 30 minutos con él. Quienes estén en la sesión Zoom, le pido que levanten la mano para darles la palabra, y quienes nos sigan desde Facebook, les pido que nos hagan sus preguntas y comentarios en la misma publicación, las cuales le haremos a Gabriel. Gabriel es profesor asistente del Instituto de la Vivienda, hizo su estudio de doctorado en la Architectural Association y es también arquitecto de la Universidad de Chile. Trabaja temas de sustentabilidad, de carbono neutral, y sin más introducción, quería expresar que para nosotros es un privilegio tener esta presentación de Gabriel en el INPI, y lo invitamos a proceder con su presentación. Ya, pues, muchas gracias, Pablo. También agregar que también es un privilegio y un honor poder presentar acá dentro del marco de este seminario, que me parece muy interesante, que espero que va a ser una actividad fructífera, tanto a partir de mi presentación como todas las demás que se han estado dando. Estoy muy, como no tengo tan claro el público objetivo, les solo quería pedir que si tienen alguna consulta entre medio, no tengo problema en ir respondiendo. La idea me parece más interesante que podamos dialogar entre medio. Así que, sin más, voy a compartir la presentación. ¿Ya? Ya, entiendo que ahí ustedes estarían viendo el problema. Y bueno, ahora les voy a presentar los resultados de un proyecto de investigación que realizamos un grupo de académicos de la Universidad Católica del Maule, de la Universidad de los Andes y ingenieros civiles chilenos, digamos, en conjunto con The Nature Conservancy, que es una organización no gubernamental internacional que digamos, vela por la conservación de los recursos naturales a nivel mundial, digamos, y ellos nos solicitaron, ellos están haciendo un proyecto que tiene que ver con medir el impacto de las emisiones de carbono asociadas a la construcción con madera masiva. ¿Qué quiere decir madera masiva? Quiere decir componentes de madera sólida, estructural, constituida por distintas capas, ya en términos muy generales. Este proyecto lo que busca hacer es medir, digamos, el impacto a nivel, tener una idea, ¿cierto?, de una aproximación al impacto posible de construir con esta tecnología a nivel mundial. Para ello designó equipos en distintos países, entre ellos estamos nosotros, digamos, que seríamos como el ejemplo de Latinoamérica, entre comillas, que está demasiado o muy en cierne, en términos de construcción con madera, particularmente en altura, y está Estados Unidos, que tiene 3 o 4 casos de estudio, Austria y China, ¿ya? Bueno, la primera fase del proyecto, que son los resultados que vamos a presentar ahora, básicamente se trata de medir las emisiones, de cuantificar las emisiones de carbono asociadas a un caso de estudio, un edificio construido
un edificio, un diseño de un edificio en madera contratada, comparado con un caso homólogo en hormigón armado, para tener una idea de la diferencia entre un sistema tradicional de hormigón armado de construcción de altura y un sistema de madera masiva, que es lo que le comentaba. Entonces, bueno, en términos generales, esto una introducción breve. El 40% de las emisiones globales de carbono son atribuidas al sector de la edificación en general, que incluye las distintas etapas de la edificación que abarca, ¿cierto?, desde la extracción, manufactura de componentes constructivos y el uso de edificios. ¿Ya? Bajo ese escenario, ¿cierto?, hay varias investigaciones recientes que demuestran que el uso de grandes volúmenes de madera, ¿cierto?, o tecnología de madera masiva, particularmente madera contraminada, permite reducir en gran cantidad, ¿cierto?, las emisiones asociadas a las etapas de manufactura, de extracción y manufactura de materiales, y sobre todo permite almacenar grandes cantidades de carbono biogénico que quedan contenidos dentro de los sistemas constructivos, ¿ya? Entonces se habla que con este sistema, en el fondo, hay un potencial bastante grande de lograr en un balance global de ciclo de vida de la edificación, alcanzar emisiones negativas o carbono neutral, ¿ya? En países como Chile, China y Brasil, eh, estos índices, ¿cierto?, o estas ventajas de la madera ya tienen cierta familiaridad los gobiernos, ¿cierto?, y los intereses nacionales, y han existido en el último tiempo ciertas sinergias que se han ido produciendo con el sector de la construcción en cuanto a abordar, ¿cierto?, las grandes demandas de vivienda, y también para poder efectivamente llegar y cumplir con las metas de emisiones de carbono a nivel país. ¿Ya? Cuando vamos al sector, vamos a Chile, ¿cierto? En general, la construcción de edificios está dominada por el sector residencial. Cerca del 75% de lo que se construye son viviendas, y particularmente la construcción de edificaciones en altura está dominada en un 90%, o sea, de la edificación en altura, el 90% corresponde a edificios residenciales construidos en hormigón armado, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Ahora, en otras secciones de la edificación a nivel país, como por ejemplo en el caso de las viviendas o edificios de uno o dos pisos, como se puede ver en el gráfico a la derecha, efectivamente la construcción en madera puede bordear entre los 20 y los 50, el 50% de lo que se construye. Eso ha ido ascendiendo en el último tiempo, pero cuando ya uno sube a mayores cantidades de pisos, de 3 a 6 pisos, ya casi queda obsoleto, y el hormigón es prácticamente el único material que se ocupa. ¿Ya? Otro antecedente, el sector residencial en Chile es responsable de aproximadamente el 30% del consumo de energía y las emisiones de carbono. También a ellos se le asocian un gran porcentaje de residuos sólidos, ¿cierto? Y también el uso de agua, que tiene un impacto, digamos. Y en gran medida el uso de energía en el sector residencial está dominado hoy en día por los requerimientos de calefacción en el hogar, ¿cierto?, que pueden constituirse hasta el 50%. Esto debido también en gran parte a la distribución del país, ¿cierto? Ahora, lo interesante del caso chileno en particular es que tenemos que cerca del 90% de la población se encuentra en climas mediterráneos, que son eh, que tienen bastantes potencialidades, ¿cierto?, para la climatización pasiva, a diferencia de, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, donde hay muchas regiones frías, digamos, y mucha población en sectores de climas fríos, ¿cierto? Aquí en Chile el 90% de la población está en climas bastante nobles. Y además tenemos que dentro de la producción nacional, el 98% de la producción nacional
de madera cerrada se concentra también en esta zona del país. Estamos hablando más o menos desde el centro, de la región metropolitana hasta la región de los lagos, ¿cierto? En esa sección del país. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, el objetivo de este estudio es básicamente evaluar las emisiones de carbono de ciclo de vida, ¿cierto? De todo el proceso de la edificación de un edificio residencial en madera masiva proyectado para ser ubicado en la ciudad de Santiago, en el centro del país, ¿cierto? Esto, como les comentaba, es parte de un esfuerzo de investigación a nivel global que está haciendo la organización de Nature Conservancy, que busca básicamente tener una idea del impacto que pudiera tener si eventualmente en el mundo se empezara a construir mucho con madera en altura, el impacto que tendría sobre los bosques, sobre las emisiones de carbono, ¿cierto? Y eso particularmente. Y los casos de estudio del marco general de investigación incluyen casos en Atlanta, Boston, Seattle, Santiago, Beijing y Viena, ¿cierto? En el caso de Estados Unidos, el estudio abarca distintas zonas porque además considera zonas sísmicas y no sísmicas. En el caso de nosotros consideramos solo una zona, que es la zona 2 del país, una sísmica 2, que es una zona media y bueno, no hicimos más que eso por las condiciones finales del proyecto. Ahora brevemente el caso de estudio. En general, bueno, el caso de estudio que se tomó fue una edificación tradicional de más o menos de vivienda social, y se hicieron algunas adaptaciones, siguiendo un poco también, aquí les pongo una fotografía como referencia, ¿cierto? De la historia industrial de la vivienda en el pasado en Chile, ejemplo de la vivienda KPD, ¿cierto? La industrializadora KPD, que construían edificaciones residenciales en altura con paneles fabricados de hormigón. ¿Ya? Es un edificio relativamente convencional, con tamaño de ventana y otras características, dimensiones espaciales que cumplen, digamos, con la normativa vigente en esos términos. Y tenemos además, a partir de ellos, ciertas modificaciones del mismo edificio y además el uso de elementos de madera contralaminada y madera laminada, ya que en su conjunto conforman lo que es la madera masiva, ¿cierto? En el fondo son estos elementos de muro constructivo que son muros sólidos de 12 milímetros, o sea, de 120 milímetros, o sea, de 12 centímetros de pura madera, ¿cierto? Son tablas puestas una sobre la otra. ¿Ya? Dentro de este sería bueno, este es un bloque de vivienda de 20 unidades, que además es parte de un conjunto de vivienda de unas 100 unidades. ¿Ya? Y además, cada unidad de este conjunto se consideró que era igual, ¿cierto? Y se consideró que era este sería el layout, digamos, de esa unidad que se repite, ¿cierto? Más bien con la finalidad de simplificar los análisis que efectuamos, ¿cierto? Después, en términos de la metodología, se aplicó en general una metodología de análisis de ciclo de vida basado en los estándares ISO al respecto, ¿cierto? 14.040 y 14.044. Se usó un software de modelación bastante validado a nivel internacional, CIMAPRO, bueno, las fuentes de la información siguieron un orden lógico desde partir primero de conseguir información de los proveedores nacionales, de manufactureros nacionales, contratistas de transporte nacional, qué sé yo, si es que no había fuentes de primera fuente, o sea, información de primera fuente, sacaron
¿cómo se llama?, datos de emisiones de inventarios nacionales o internacionales, con los ejemplos que ahí se estipulan, ¿cierto? Las fases que se consideraron para esta etapa del proyecto fueron las fases de manufactura o producción, ¿cierto? Asociada a este estándar que considera, ¿cierto?, la provisión de material, de materia prima, transporte y manufactura de componentes constructivos. Además, la etapa de construcción, que básicamente tiene que ver con el transporte desde la fábrica al sitio de construcción y donde se instalan los componentes constructivos, y además se consideró una etapa de uso, esta de acá, ¿cierto?, donde se hizo énfasis específicamente en el acondicionamiento térmico, por cuanto ello tiene una incidencia sobre los materiales, las condiciones materiales que se estipulan en un proyecto de edificación. Los otros elementos no se consideraron a gran medida. ¿Ya? Y para la etapa de uso se consideró una proyección de un horizonte de 50 años de uso, que es lo que se acostumbra a usar en este tipo de estudios, ¿cierto? La verdad es que en el caso chileno no tengo tanta claridad de que 50 años fuera una buena indicación. No hay tanta referencia al respecto, pero a nivel internacional 50 años es algo razonable, ¿ya? Después algunas presunciones, ¿cierto? Para la etapa de producción, se consideró, en general se consideró para la construcción, o sea, para el diseño, se consideró el uso de pino radiata, que constituye la mayor parte, la gran mayoría, o domina el sector de la madera cerrada en Chile, ¿cierto? Y en general las presunciones se hicieron en base a un prototipo, que es ese departamento que les mostré antes. Entonces, prototipo que sería este, que fue construido en el año 2019 con la misma tecnología que estamos analizando ahora. Pueden ver ahí estos elementos de madera masiva, madera contralaminada, y estas vigas que son madera laminada, ¿ya? En base a eso se consideraron las distancias desde las plantaciones forestales, los aserraderos, la planta de manufactura de los componentes, ¿ya? Bueno, ahí hace la indicación, ¿cierto? La producción de este tipo de componentes de madera en Chile se hace principalmente en la región del Biobío, novena región. En este caso se asumió como localidad Los Ángeles, donde hoy en día existe actualmente una planta que tiene la capacidad de producir esto, ubicada, ¿cierto?, a 468 kilómetros de Santiago. ¿Ya? Después, respecto al comportamiento térmico, energético de la edificación, se consideraron ciertos índices, o sea, índices de emisión para la electricidad y el gas, ¿cierto?, que serían los combustibles domésticos dominantes en el país. ¿Ya? También, como parte de la metodología, ¿cierto?, se tuvo que adscribir el diseño, ¿cierto?, a las condiciones normativas nacionales, donde se encontraron diferencias relevantes respecto a otras normativas. Tal vez una de las cosas que más nos asombró fue que el caso de la normativa chilena de diseño sísmico es muy restrictiva y termina incluso restringiendo la posibilidad de construir con este sistema, porque básicamente se le exige a la madera la misma capacidad de respuesta sísmica que al hormigón, y con eso se terminan solicitando, o en términos de diseño estructural, se terminan requiriendo cuantías bastante grandes de hormigón armado para las fundaciones de una edificación en madera contralaminada. Ahí pueden ver por esa diferencia orográfica, ¿cierto? En el caso de los dos, que son el mismo diseño, ¿cierto?, equivalente en términos de habitabilidad, vemos que
el tamaño de la fundación del edificio hormigón es mucho menor que el caso del edificio de madera contralaminada, casi la mitad. Bueno, las razones sobre eso son buenas, hay varias especulaciones, pero tienen que ver con que la normativa chilena básicamente restringe mucho la posibilidad de movimiento del edificio, que funciona bien en el hormigón, pero en la madera es como quitar es como no considerar alguno de los atributos positivos de la madera, es que tiene una cierta capacidad de resiliencia estructural. ¿Ya? Entonces, al ser ese índice el índice de, vamos a decir, de deriva o de movimiento del edificio muy restrictivo, hace que se requiera poner mayor fundación en un edificio que es más liviano, que en el caso de la madera, comparado con el mío. Bueno, como les decía, teníamos que adaptar el proyecto a las condiciones normativas chilenas, los valores en general, tanto ya sea por ejemplo de acondicionamiento térmico, valores de aislación acústica, resistencia al fuego, qué sé yo, las normativas chilenas las tiene, digamos, y existen, digamos, pero obviamente no existen ningún tipo, o todavía no existe ningún tipo de normativa asociado a estos sistemas constructivos en madera masiva, y tampoco existen los ensayos requeridos por la normativa chilena de comportamiento para cada uno de los aspectos considerados. ¿Ya? En ese sentido, lo que se hizo básicamente fue llegar a los valores normativos establecidos por la regulación de construcción chilena, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, usando resultados de ensayos hechos en la literatura internacional, ¿ya? Por tanto, son, obviamente, para poder ser hecho este tipo de soluciones constructivas se requeriría un ensayo de validación, básicamente, porque en todo sentido este sistema de construcción con madera masiva está bastante validado a nivel internacional, o sea, ya existe de hecho una industria a nivel global de edificación con este sistema constructivo, y por tanto en gran medida los aspectos técnicos están bastante ya abordados, ¿cierto? Existen algunas cosas que son todavía motivos de investigación avanzada, digamos, pero en general las posibilidades de construir este tipo de edificaciones en casi cualquier localidad sísmica o térmica en el mundo son ciertos. ¿Ya? Ahí tenemos, no voy a ir en los detalles, ¿cierto?, de qué se consideró en cada uno de las soluciones constructivas, pero en general lo importante es mencionar que se consideraron estos valores porque en general, sobre todo la aislación acústica y la resistencia al fuego, en el caso de la madera, implican tratamientos adicionales a las del hormigón que sí quisimos considerar en estudios para poder hacer un balance, ¿cierto?, cuando veíamos el tema de la emisión, porque en el fondo se agregan otros materiales que sí pueden tener un impacto importante. Ya, bueno, en general, en términos de bueno, en general el proceso se hizo un diseño arquitectónico, después de ese diseño o proyecto de arquitectura se iteró con los ingenieros estructurales que hicieron un análisis de modo espectral, que le llaman ellos, e indicaron las dimensiones de las piezas y de todo el conjunto de edificatorio, y luego volvió a arquitectura, entonces se hicieron los diseños y se agregaron, ¿cierto?, los materiales para cumplir con las condiciones normativas de habitabilidad general para este tipo de edificación. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí podemos ver en este gráfico que es el resultado de la cuantificación de materiales requeridas para cada una de las edificaciones. En el lado izquierdo, el edificio en madera masiva; en el lado derecho, el edificio en hormigón armado convencional. ¿Ya? Ahí podemos ver que, bueno, lo más interesante es que en general, en cualquiera de las dos construcciones, el peso del hormigón y por tanto la contribución del hormigón no deja de ser importante en
en ambos casos, ¿cierto? En el caso del edificio de madera masiva, ¿cierto? Estamos hablando de cerca del 50% en peso del edificio es en hormigón armado, ¿cierto? Ahora, en términos de volúmenes, las diferencias cambian y esta distribución resultó particularmente disímil o distinto de los otros casos en otros países, y la razón es por la que te explicaba, ¿cierto? Las exigencias de resistencia sísmica en Chile, a pesar de tener zonas sísmicas muy parecidas a las del caso de Estados Unidos, eh, son, son son muy altas, y entonces terminan limitando mucho la posibilidad de ocupar estos sistemas constructivos, y además eh, encarecen también este tipo de construcción. Es una de las limitaciones que pudimos encontrar. ¿Ya? Eso en términos de las cantidades o proporciones de los elementos constructivos. En términos de las emisiones, se, se, se encontró, digamos, que el edificio de madera masiva permite, que es equivalente al otro de hormigón, reduce en un 40% las emisiones de carbono asociadas a la manufactura de los materiales, ¿cierto? Y incluso considerando también el transporte, que en este caso, cuando partimos el estudio esperábamos que tuviera un impacto importante, pero la verdad es que fue un impacto bastante bajo comparado con todos los otros, las otras emisiones asociadas a los materiales, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo se distribuyen, ¿cierto? Las emisiones en cada uno de los edificios. En el caso del edificio de madera, ¿cierto? La mayor cantidad de las emisiones constituyeron, cerca del 52% fue asociado a la madera, pero también tenemos un porcentaje importante asociado al hormigón. Ya en términos generales, cuando hablamos de el ciclo de vida completo, aquí podemos ver, o de las etapas consideradas hasta ahora del proyecto, podemos ver, ¿cierto?, que en principio algo interesante del edificio de madera, que aquí podemos ver, ¿cierto?, en gris son las emisiones de carbono asociadas al edificio de hormigón, y en este gris más claro al edificio en madera contralaminada. Vemos que hay una reducción importante, ¿cierto?, del edificio de hormigón, o sea, de madera. Y lo más interesante, vemos que la cantidad de emisiones de carbono que fueron secuestradas durante el proceso de cosecha de la madera, en el fondo, equivale a cerca de a más de 400 toneladas de CO2 ya para todo el edificio. Entonces, después, considerando al final eso, considerando el transporte, la construcción y la etapa de uso de energía, calefacción, que en el caso del edificio de madera bajó notablemente, finalmente se concluye con un ¿cómo se llama?, un valor neto de emisiones negativo de 278 toneladas de carbono para todo el edificio de esta unidad, este edificio de 21 metros. Ya aquí están, bueno, básicamente los resultados que les comentaba, que ya le había comentado. Tal vez, bueno, una de las cosas que sí nos llamó la atención, que en el caso del hormigón, si bien, o sea, de la madera contralaminada, si bien las emisiones son más bajas, sí hubo un consumo de energía bastante mayor que en el caso del hormigón. Y eso, en general, los resultados fueron bastante promisorios en el sentido de que el aporte de la edificación de madera masiva a la carbono neutralidad o a reducir las emisiones de carbono en el ciclo de vida de una edificación o de un edificio de madera de 5 pisos residenciales es notable, y abre un poco las puertas
para seguir explorando formas de alcanzar la carbono neutralidad, digamos, a través de la edificación, donde principalmente el foco, cuando hablamos de ciertos edificios de madera maciza, el foco debiera ponerse en el consumo de energía durante la fase de vida útil, eh, eh, y eso que en caso de Chile, considerando los combustibles, es bastante alto. Eso es todo. No sé cómo estuve con el tiempo. Parece que bien. Estuviste muy bien con el tiempo, Gabriel. Muchas gracias por la presentación, por los detalles de cada una de las cosas que indicaste, y quería partir haciendo esta pregunta un poco sacándote un poco del cálculo del edificio y pensando en qué significa esto más a macroescala. Entonces, lo primero que te quería preguntar es que tú muestras que hay una reducción potencial en las emisiones de carbono de un edificio de concreto contra este edificio modelado en madera. Y eso sería, de alguna manera, en una industria que produce el 40% de las emisiones que produce el país, produciría un impacto muy significativo en alcanzar objetivos de cambio climático para el país. Entonces, te quería preguntar acerca de las trabas para que exista la adopción de ese modelo. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me parece encontrar es una más bien subjetiva, que tiene que ver con la percepción del material madera como un material menos sólido, menos duradero, menos... de hecho, la palabra sólido, casa sólida, casa no sólida, en el público general. Te quería preguntar cómo se cambia esta percepción, si ustedes han hecho algún estudio o saben de algún estudio que se haya hecho respecto a la percepción de la madera en Chile, y si estos estudios y estos edificios que serían en altura, la gente, por ejemplo, estaría dispuesto a pagarlos al mismo precio en el cual pagaría un edificio de hormigón. Claro, la verdad es que estudios prospectivos al respecto acá en Chile no hay nada, digamos, publicado ni nada que yo sepa que se haya hecho, digamos, que tuviera alguna relevancia, digamos. Pero se han hecho estudios en otros países. General, y en general ahí hay que aclarar un poco lo que, bueno, esto surgió, digamos que la historia de este sistema constructivo esta modalidad de construcción debe tener unos 20 años más o menos. Y los primeros casos de edificación en altura, un sistema probablemente de ser 10 años solamente, y el primero particularmente fue un edificio de 12 pisos que se hizo en Londres, y la estrategia que se ha hecho para introducir esto en general ha sido construir edificios tal cual como si fuera un edificio convencional. O sea, cuando tú como usuario ves el edificio por fuera, por dentro, por todos lados, es un edificio convencional. Esa ha sido la estrategia general de ir adoptando esto. En general ha tenido, como digo, bastante éxito, por lo menos a nivel de producción industrial. No tengo tan clara una idea de percepción. Ahora hay casos interesantes para, por ejemplo, hacer la comparación en el caso de Chile, el caso de Italia, por ejemplo, porque en Italia en algún momento no se construía mucho con madera masiva, hasta que por un equipo de académicos hizo un estudio, bueno, bastante costoso, de construir un módulo de 7 pisos, que de hecho lo llevó a Japón y hizo un estudio sísmico que fue súper notable, porque después de haberle puesto al edificio a las más altas exigencias sísmicas, digamos, el único problema que se ocasionaba es que finalmente el edificio
había que reparar los tornillos, pero el edificio al ser de madera se movía y no generaba problemas. Ahora, bueno, que se mueva mucho también genera otros problemas, pero hay un tema de resiliencia estructural que es interesante. Pero ahí lo que pasó es que ese video y ese estudio en el fondo se difundió en el país y generó un crecimiento bastante rápido y una confianza importante en una población como la de Italia, en donde el sismo, guardando cierto las diferencias educativas, es algo importante en la edificación. Y ahí hubo un incremento importante en la construcción de este sistema. Y en general en Chile hay varias trabas, digamos, obviamente, digamos, hay que más que técnicas, digamos, creo que todo el tema, por ejemplo, constructivo, estructural, arquitectónico, ya está súper validado a nivel internacional. Las trabas tienen que ver con lo normativo, tienen que ver justamente con lo que me comentabas tú, las percepciones de las personas. Ahora sí, yo veo que hay una ventaja importante o un potencial importante que yo creo que por lo menos mi idea, digamos, ya es casi una visión personal, es que la percepción de la construcción en madera tiene una vista un poco, tiene como dos caras en Chile. Por un lado está esta percepción de la madera como que tiene un estándar muy bajo, que es lo que se ha construido en gran volumen o en mayoría en el país, que incluso en sectores más populares, ¿cierto? O sectores más vulnerables, hay una percepción como que la madera es digamos, una solución barata, no de muy buena calidad, porque en el fondo lo que la historia de la edificación o de la vivienda en Chile tiene que ver con la manera en que se ha tratado la madera para construir más que la madera per se. Pero también existe la percepción general también de que la madera es más cálida, que tiene otros atributos estéticos que son importantes, y también ha ido pasando mucho que en otros países, ¿cierto? Desde este comienzo, que la madera estaba como oculta, digamos, se ha empezado a abrir más la alternativa de dejar la madera, por ejemplo, expuesta hacia el interior. Hacia el exterior no se puede por condiciones técnicas, la madera tiene que estar protegida frente a la humedad, la lluvia, el sol, sí, pero hacia el interior tiene esta posibilidad, y de hecho hay varias investigaciones que han encontrado atributos súper positivos de la madera, contribución al ambiente interior, a las condiciones ambientales interior, ya sea desde el punto de vista térmico como también regulación del agua, o sea, de la humedad, incluso también, ¿cierto? La calidad del aire en esas situaciones. Y en general, bueno, si uno compara, por ejemplo, en Europa, el boom de este sistema constructivo ha sido muy rápido y tiene en gran medida mucha relación con una conciencia respecto de lo que es, bueno, lo del cambio climático, ¿cierto? El tema de las emisiones, del modelo de bajas emisiones de carbono está ahí instaurado. Y bueno, ahí en Europa, particularmente Austria, Austria representa el 60% de la producción mundial hoy en día, ¿no? Entonces está concentrado básicamente ahí, pero en Estados Unidos ha ido avanzando bastante rápido también, y ahí la visión comercial también ha jugado un tema importante, y digamos que se ha visto que en general el tema de los costos no dista tanto del caso de los niños. Ahora sí hay limitaciones, siguen habiendo limitaciones, ¿cierto? Que estamos hablando en general de edificaciones de mediana altura, ¿cierto? Después, bueno, igual hay visiones de en algún momento construir rascacielos en madera, qué sé yo, pero ahí eso, digamos, todavía no falta mucho para llegar a eso. Ahora, ¿qué es lo importante de este trabajo que está haciendo esta organización de Nature Conservancy, y que todavía va a tomar tiempo tener una reflexión como sociedad, digamos, respecto?
desde cuál es el impacto de esto escalado. Aquí yo presenté un análisis de un conjunto de 20 unidades de vivienda, y ahí los números son positivos. Pero, ¿qué pasa en la escala global? ¿Qué pasa con, por ejemplo, si aumenta mucho el sector forestal? El impacto, hay impactos ecológicos que pueden ser positivos, pero hay otros que pueden ser negativos, hay impactos sociales, ¿cierto? Hay un número de cosas que quizá ahora no se visualizan, pero sin duda que presenta ahí potencial. Entonces ahí es un poco, creo yo, como el dilema hoy en día es cuáles son las proyecciones en términos ambientales en una larga escala. Porque básicamente hoy en día se está convirtiendo en una industria. Y ahí vienen otros problemas también en Chile, por ejemplo, con esto termino, que claro, existe una producción muy incipiente, no muy formal todavía, qué sé yo, eh, pero tampoco se sabe o se tienen estudios que avalen, por ejemplo, el tratamiento de los bosques y que estén certificados de forma sustentable, qué sé yo, eso puede que tengan certificaciones, pero no, yo no tengo un conocimiento acabado de cómo una demanda, un aumento de la producción de madera podría causar. Entonces, eso creo que es el fondo de pregunta y Gracias, Gabriel. La segunda pregunta que te quería hacer, y después voy a pasar a unas preguntas que me están llegando por el chat, es justamente acerca de ese escalamiento. Cuando estaba leyendo el paper que muy gentilmente me enviaste, tú lo señalas muy bien, estás haciendo el caso de un edificio, y efectivamente para ese edificio pareciera haber una reducción dramática de la huella de carbono en la construcción, pero que sin embargo no sabemos, pero cuando uno empieza, como todo problema, por ejemplo, si pensamos en el plástico partió como una solución muy pequeña hasta que se transformó en uno de los principales problemas que tiene el planeta, justamente porque solucionó un problema muy efectivamente y a partir de eso se multiplicó. A partir de eso te quería llevar al ejercicio de qué sucedería, que hipotetizáramos, qué sucedería si es que empieza a haber un aumento dramático de la construcción en madera, en el sentido de que evidentemente si bien, como tú bien señalabas en la presentación, los bosques retienen una parte muy importante del carbono, y ahí están las mayores ganancias que produce este material. Por otro lado, los bosques se emplazan en lugares donde hay otra cosa previa. Puede ser agricultura, puede ser bosque nativo, como por ejemplo ha sucedido el reemplazo de bosque en el sur de Chile. Por lo tanto, sabiendo que la producción actual de bosque hoy día en Chile se refiere principalmente a una demanda existente, ¿qué sucedería, tú hipotetizas, con el potencial aumento de la demanda de la industria de la construcción sobre la madera? Bueno, hay otras cosas. Bueno, yo creo, mi percepción es que, en principio es que, y ojalá se pudiera en algún momento tener un poco mayor claridad, pero y esto ya es algo bastante multidisciplinar, porque está en las áreas de lo que tiene que ver con la edificación, con los bosques, los ecosistemas, qué sé yo, pero yo creo que yo proyecto o imagino que esto debería tener un límite, no creo que sería bueno, o no estoy seguro, digamos, al menos hasta qué punto tener un stock completo o un porcentaje muy importante en madera. No tengo idea de cuáles son las implicancias. Ahora, lo que sí es relevante también acá, independiente de esta tecnología per se, es que hoy en día la producción, o sea, el uso que se le da a los bosques, que ya estamos hablando de lo que ya existe, digamos, se da en gran medida, se concentra en productos que son exportados, digamos, y que no traen fuera ¿cierto? Del aspecto comercial, dejan muy poco en términos de conocimiento, cultura y desarrollo dentro del país, digamos, ¿cierto? También hay un tema que hay una cultura en torno al diseño
a la construcción en madera en Chile que es bastante precaria, ¿ya? Entonces, yo creo que igual, digamos, si uno dice del universo que hay ahora, no solamente se trata de aumentar la cantidad de madera, sino que también de mover los recursos que se están ocupando ahora para exportar estos productos, para ser ocupados en el país, en un sentido. Ahora, claro, y yo siempre tengo, y luego con lo que dices tú, yo siempre tengo un poco ese dilema, porque yo creo que igual al final esta alternativa de construcción, yo creo que no es nada más, no es más que una alternativa más que tiene bastante, que parece bastante promisoria, pero yo creo que probablemente en el futuro van a haber quizás mejores soluciones, ¿ya? Y que en el fondo también sean capaces probablemente de responder a estos temas. Ahora, en lo inmediato, probablemente, eh, visto desde, la, eh, desde el ciclo general de vida y no solamente en eso, sino que también haciendo la relación con las emisiones mismas, eh, eh, es una de las mejores alternativas que existen, ¿cierto? Ahora, bueno, eso en general. Yo creo que las proyecciones, bueno, no sé, bastante incertidumbre hubo muchas cosas. Pero bueno, como digo, yo he estado en esto casi como hace 10 años y la verdad es que las cosas han ido avanzando súper rápido. Quizás Bueno, aquí te quería complementar con algunas de las preguntas que aparecen en eso. el chat y que básicamente van en la misma línea, en el sentido de una preocupación respecto a no solamente el producto final, o sea, un objetivo de reducir la huella de carbono, sino preocupaciones que tienen que ver con de dónde viene la madera y cómo se manejan los bosques, el tema de los monocultivos, o sea, y cómo se hacen las evaluaciones socioambientales para que esos bosques se reproduzcan y crezcan y permitan el crecimiento y la convivencia con otras especies. Y por otro lado, respecto, y esto también te quería, quizás ahí si tú puedes comentar algo del tema de la biodiversidad y el manejo de los bosques como parte de esta solución complementaria. Y lo segundo, respecto a el tema de cómo esto se vincula con los temas socioeconómicos. O sea, es posible tener vivienda social, hacer la vivienda social en Chile con esta tecnología. Tenemos costos que nos permitan hacer eso y tenemos una normativa que nos acompañe o que en realidad, como tú decías, nos está encareciendo y por lo tanto, ¿qué tipo de cosas deberían ser urgentes de cambiar la normativa para que el Estado, que es uno de los principales productores de vivienda en el país, pueda ser no solo alguien que sigue la corriente, sino alguien que innova en temas de cambio climático? Atendiendo la primera pregunta, yo creo que definitivamente tengo que aclarar que ahí el tema en general que tiene que ver con el origen, el procesamiento de la madera, probablemente tal, se escapan un poco de mis competencias. Ahora, independiente de eso, y lo que he podido ver es que efectivamente esa de hecho es parte de como un vacío que se requiere y que es importante. Yo creo que ingenieros forestales o gente de esas áreas puedan hacer un seguimiento real. En este caso pudimos hacer un seguimiento, ¿cierto?, de dónde se trajo la madera, de qué lugar y qué sé yo, pero muchas cosas tuvimos que sacarlas de inventario de nivel nacional y qué sé yo. Pero la verdad es que hay todo un mundo que tiene que ver, que no se ha visto, digamos, que se adopte acá propiamente tal, porque tampoco, digamos, no hay una industria propiamente tal, pero en todo un mundo en otros países, por ejemplo, que tiene que ver justamente con que los que están produciendo esta madera están teniendo programas, planes y formas de ocupar el recurso de la manera más
consciente, ¿cierto? Más, ¿cómo se puede decir? Con los mayores estándares de sustentabilidad y qué sé yo. Y a mí me tocó participar una vez en una conferencia en donde incluso seleccionaban de una forma bastante, bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero seleccionaban los tipos de árboles específicos y tenían unos sistemas de ir produciendo bueno, o sea, una industria que yo creo que tiene que ver con esto de la bioeconomía también, ¿cierto? Pero que, bueno, hoy en día cuando hablamos de producción maderera en Chile, fuera de que existan ciertas certificaciones, no tengo claridad de cómo, qué tan bien o cómo son tratadas. Ahora, quizás las industrias más grandes tienen algunas cosas un poco más avanzadas, pero también hay mucha industria pequeña y ahí hay varias cosas que se pueden, digamos, que hay que investigar y en el fondo, y lo que también hay en ese sentido, lo que hace falta, y eso en general en el mercado chileno o de la edificación, esto que le llaman las declaraciones, no es declaración, pero bueno, es en el fondo una certificación de las emisiones de cada uno de los productos, que hoy en día no existen. Entonces, y para eso se requieren especialistas que son terceras personas, que no son de la, de la, del sector privado, que evalúan estos productos y extraen índices de emisiones, de tratamiento, no solamente asociados a las emisiones de carbono, sino que a una serie de otros procesos ecológicos que hay detrás, como la eutrofización de las aguas, no sé cómo se puede. Bueno, los gases de efecto invernadero en general, no solamente el carbón. Después, respecto a eso, bueno, el tema de la biodiversidad, cuando hablo yo de esto, en Chile se habla básicamente de los cultivos de pino radial, que son ni siquiera chilenos, pero son lo que constituye hoy en día el 90% de la madera cerrada que se produce en el país. Y bueno, también ahí hay varios temas que tienen que ver con los manejos forestales, que salen un poco de Después, respecto al aspecto socioeconómico, la verdad es que lo que a mí me ha tocado ver es que yo creo que sin duda en este momento no podría pensarse en hacer, por ejemplo, conjuntos de vivienda para grupos vulnerables completamente con este sistema constructivo. Me refiero, por ejemplo, a los DS49, ¿cierto? Pero lo que sí he visto una sección potencial que existe bastante, digamos, posibilidades, y yo creo que están los números, digamos, para conjuntos de vivienda de sectores medios, ¿cierto? Estos que ahora llaman también DS19, y ahí hay un espacio, porque en los grupos más vulnerables ahora, hoy en día, sobre todo considerando eh, la, la incertidumbre y las cosas y los desafíos que habría que sortear, sería muy difícil considerar un proyecto de ese tipo. Ahora, en general, las limitaciones más importantes tienen que ver, uno, con la falta de guías de diseño, ¿cierto? Después la otra son falta de ensayo de las soluciones constructivas en el país para ser validadas por los instrumentos normativos del país. O sea, tú ahora, si quieres construir con un sistema, básicamente tienes que probar que va a cumplir con las condiciones normativas y eso va a tener un costo adicional. Por tanto, bueno, en algún momento ahí hay un paso importante que el gobierno puede atender, ¿cierto? Es tener estos soluciones tipo en los listados nacionales, ¿cierto? Después, otras restricciones importantes, creo yo, tienen que quizás, yo creo que la mayor restricción hoy en día es o sea, el mayor problema es la alta especulación que existe respecto al costo del sistema constructivo en general. La verdad es que como todavía no hay una industria formal y todavía tiene ciertos dejos de ser de ser un producto, no diría artesanal, pero no con los estándares que están manejando afuera.
los costos están un poco, o sea, hay poca claridad al respecto y en verdad también, bueno, y ahí viene lo otro, ¿cierto? Los desconocimientos respecto a las soluciones que se pueden dar. Y el otro que también es algo que igual ya se está viendo, que tiene que ver con esto que les comentaba de la restricción sísmica, que en verdad cuando me tocó verlo con otros proyectos internacionales era como que al final los edificios que se están haciendo en Chile en madera son como 5 veces sobredimensionados. Entonces, para algo que iba a tener menos hormigón, termina teniendo más hormigón que el mismo edificio de hormigón. Entonces, ahí hay un vacío importante que se requiere abordar y ese vacío, digamos, tiene que ver con algo normativo y además en general a nivel internacional se han ido, ahora hay un grupo de, o sea, hay investigación de punta que está buscando maneras de mejorar las condiciones estructurales de estos sistemas con manera masiva en general. Y, Gabriel, sí. te quería hacer otra pregunta que viene aquí del chat, que justamente, ya que fuimos al tema de normativa y al tema más micro, a la solución específica que tú estás seleccionando, primero agradecerte porque creo que es muy interesante el ejercicio de modelar exactamente lo mismo y ver cómo un factor cambia a la vez. Se parece más a los estudios que uno está acostumbrado a leer en medicina o economía, donde hay un factor cambiante y con eso se evalúa ceteris paribus todo cuál es el impacto de ese factor. Pero aquí tengo una pregunta respecto a la selección de la tipología de vivienda. Entonces, básicamente preguntan acerca de la selección de la tipología KPV y por qué elegiste esa solución siendo que tiene más de 50 años, si es que hay innovaciones ya en el diseño que permitirían hacer ahorros, por ejemplo, en la operación de la vivienda, que es parte de lo que calculaste. Bueno, el caso de la tipología tal vez es algo muy interesante en el proyecto. Bueno, primero aclarar que no es que haya adoptado la tipología, o sea, no es que haya adoptado el diseño o algo respecto del KPD, más bien me parecía un ejemplo interesante de mencionar en el contexto de una idea de industrializar la vivienda respecto a la madera, considerando la historia que había respecto del hormigón. Pero en general, a veces no siempre, primero, no, o sea, el punto de partida, en verdad, este proyecto fue un diseño que ya existía, que fue un diseño que yo había desarrollado y propuesto para un concurso que Construye Solar, y ese diseño se agarró, digamos, que era un concurso de industrial, y ese diseño no tiene, en verdad, nada de representativo con la condición, como tipológicamente hablando. Ahora es una tipología, es un tipo de edificación que si uno lo ve dentro del catastro de tipología de edificación en altura, clasifica dentro del grupo, ¿cierto? Que son viviendas que comparten una escalera, ¿cierto? Bueno, independiente, fuera de eso, claro, entonces, como surgimos de este caso particular, que era este diseño del proyecto, usamos esa tecnología y de hecho esta misma pregunta surgió en el desarrollo del proyecto y de hecho fue una razón por la cual hicimos una segunda capa del proyecto que no está presentada acá, que es justamente agarrar un edificio más estándar. También, sobre todo, el problema, más que cualquier otra condición, era la forma del edificio, más que, porque en este caso la forma era muy alargada y eso tenía una incidencia importante sobre el diseño estructural. Entonces, lo que hicimos en otro caso fue agarrar un caso más convencional, un caso casi cuadrado, digamos, con una coeficiente de compacidad casi 1, y hicimos las comparaciones, y bueno, efectivamente en términos relativos
En términos estructurales, el modelo ese que no lo presenté ahora, que es más compacto, reduce bastante las demandas sísmicas. Eso, y en general, también atendiendo el tema de la tipología respecto a la solución de diseño de eficiencia energética, sí está considerado en este caso. O sea, el diseño de este conjunto y de este bloque tiene bastantes atributos para el diseño y llegar a una solución de eficiencia energética en términos de acondicionamiento térmico de un alto estándar, digamos. Todas las orientaciones están hacia el norte, están controlados los tamaños de las ventanas. Eso. Eso respecto a la Gabriel, tipología, pero muchas gracias. Con esta respuesta ya estamos en la hora. Ha sido una conversación muy interesante, donde pudimos explorar temas específicos de la investigación y cómo eso impacta en el medio ambiente, en las políticas públicas, en la normativa. Y te agradezco mucho, mucho, mucho la presentación. no, gracias Le a ustedes por la agradecemos a la invitación. Gracias, Gabriel. Le agradecemos también a la gente que nos siguió aquí en la sesión Zoom y en la sesión Facebook y en redes sociales. Y les recuerdo que la próxima sesión será en 2 semanas más con Manuel Damer, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde discutiremos sobre informalidad. Específicamente, él presentará un estudio longitudinal de la expansión urbana irregular en el Perú entre el 2013 y el 2021. Así que lo esperamos para la futura presentación. Y a ti, Gabriel, te doy nuevamente las gracias. Ha sido un agrado y un honor tenerte aquí en esta sesión. Ya, pues, no, muchas gracias nuevamente y espero que haya sido de utilidad para todos y espero que nos veamos en una próxima sección. Hasta luego. Mucho éxito para todos.